Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un Dacia Duster. Antes de empezar con el montaje del vehículo, colocaremos todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario para su correcto montaje. También veremos que es compatible con todas las versiones del Dacia Duster. En este caso vamos a montar una bola fija. Para el montaje de este enganche tenemos la peculiaridad de que no es necesario desmontar el paragolpes. Eso sí, tendremos que destapizar la parte interior. Dependiendo de la versión de vehículo que tengamos, si es 4x4, 4x2, gasolina o diésel, nos encontraremos aquí o un hueco como este o la rueda de repuesto. Para desmontar el tapizado tendremos que quitar previamente la parte donde apoya la bandeja, que va con un tornillo en esta zona de aquí y otro justo al lado del cinturón de seguridad. Con la ayuda de una espátula haremos presión con el sacagrapas. Quitaremos una grapa justamente a la entrada del maletero y otra que llevamos aquí en el centro. Retiramos el tapizado y este trocito de tapizado que tenemos aquí que va suelto. Justamente aquí y aquí encontraremos las gomas de los orificios del enganche. Clavaremos el destornillador, hacemos un poco de palanca y como podéis ver, este es uno de los tapones y aquí tenemos el otro. En el lado derecho vemos esta ventanita del tapizado, la abrimos, retiramos el gato y tendremos acceso también lo mismo a los dos tapones justamente a la misma altura. El primero antes de levantar el vehículo, os recomiendo que hagáis esto. Cojáis el tornillo de 1090 con arandela ancha y el casquillo de 16, lo introduzcáis en el alojamiento que hemos quitado la goma y notaréis, si lo hacéis un poquito con suavidad, que existe un orificio en la chapa. Hacemos presión y pasará ya el tornillo a la parte exterior del chasis. Ahora lo veremos cuando lo levantemos. Repetimos la operación en los otros tres orificios. En el lado de la izquierda haremos exactamente lo mismo que en la derecha. Introducimos casquillo, tornillo y arandela. Veremos que quitamos la pegatina en la parte inferior. Lo mismo en este otro punto. Antes de levantar el vehículo os aconsejo que aflojéis la rueda de repuesto. Tenemos el tornillo en la parte interior. Una vez que hemos levantado el vehículo, descolgaremos la rueda de repuesto tendremos que quitar las dos gomas del escape para dejar que cuelgue. También tendremos que quitar la chapa anticalórica para ver el punto que tenemos aquí de anclaje del enganche. Vemos aquí las dos pegatinas que terminaremos de quitar. Quitamos las pegatinas. Pondremos la pieza con cuidado de que no se metan los tornillos para adentro. Para los modelos anteriores al 17, el punto de anclaje es este. Tener cuidado para que no se os metan los tornillos dentro. Para poner las tuercas haremos presión de la pieza hacia abajo. Pondremos la primera tuerca. Antes de poder colocar el cuerpo central del enganche, realizaremos el recorte tal y como nos manda el manual. En este caso lo vamos a realizar con una sierra circular. Con la ayuda de una lija repasaremos el recorte ya efectuado y con la ayuda de un estropajo de fibras afinaremos el recorte. Ya podemos colocar el enganche
Colocaremos los tornillos laterales. Haremos lo mismo en el lado de la izquierda. Apretaremos todos los tornillos de 10 a 51 Nm. Montaremos, antes de montar la bola, todo lo que hemos desmontado anteriormente. Chapa anticalórica y rueda de repuesto. También volveremos a colocar en su sitio el tubo de escape. Apretaremos a 51 Nm también los tornillos que sujetan la bola. Hasta aquí el montaje de esta versión gasolina 4x2. Ahora os voy a mostrar en la versión diésel 4x4. Este es el otro modelo que os comentaba, modelo 4x4. Se diferencia básicamente porque nos encontraremos la rueda de repuesto en el interior del maletero. ¿Qué diferencia? Que en el 4x2 la tenemos en la parte inferior. También este modelo es el diésel y dispone del depósito de AdBlue en la parte inferior. Tendremos que retirar la tapa que nos cubre la ventana del lado derecho, la zona del corcho que va en la rueda de repuesto, para facilitarnos el desmontaje de esta pieza que va con 2 tornillos, igual que en el otro modelo, y retiraremos también la moqueta de este lado. Justamente aquí y aquí encontraremos los 2 tapones que cubren los orificios del enganche. Tenemos los 2 orificios para poder meter los tornillos junto al casquillo. A esta altura, igual que en el otro lado, tendremos el tapón, y a esta altura de aquí, igual que en el otro lado, apalancaremos y nos sale el otro tapón. Exactamente igual que del otro lado, con el tornillo, casquillo y arandela. Como podemos ver, al hacer presión con el tornillo, hemos quitado las pegatinas parcialmente. Terminamos de quitarlas, pondremos la pletina con cuidado de no introducir los tornillos para adentro. Como podemos ver, toda esta zona de aquí es el depósito de AdBlue. Y si apreciamos también, tenemos lo que sería la tracción trasera, porque esta es la versión 4x4. Para poder montar el enganche, desmontaremos la parte que cubre el depósito de AdBlue. Para ello, aflojaremos las tuercas que tiene metálicas. Para poder montar con facilidad la pieza del lado derecho, descolgaremos el depósito de AdBlue. Aflojaremos los tornillos que lo sujetan. Hemos descolgado el depósito de AdBlue y sujetado para que no se termine de caer. Y ahora, justamente aquí, quitaremos el tornillo que sujeta esta centralita y nos facilitará el acceso para poder colocar la pieza del lado derecho. Este es el tornillo que tenemos que quitar. Soltaremos también este tornillo. Que nos permite liberar la centralita. Quitaremos el soporte para realizarle el orificio 3,5 centímetros más abajo. Ahora ya tenemos el hueco libre para poder poner la pieza lateral, con cuidado de no meter los tornillos para adentro. Antes de colocar el cuerpo central tendremos que efectuar el recorte tal y como nos marcan las instrucciones. Una vez efectuado el recorte ya podemos colocar el cuerpo central metiendo primero el lado del escape. Introduciremos los tornillos. Apretaremos todos los tornillos a 51 Nm, al ser tornillos de 10. Esta es la pieza que hemos quitado para facilitarnos la colocación de la pieza del lado derecho. Como veis, hemos efectuado la marca para hacer un orificio nuevo y así bajar la centralita que nos tocará si no con el enganche.
Como vemos en las instrucciones son 32 milímetros. Efectuamos el orificio, colocaremos la pieza en su sitio, volveremos a colocar la centralita, esta vez en el orificio que hemos realizado, sujetándola con la tuerca. Volveremos a sujetar el depósito de AdBlue sobre los puntos que hemos quitado anteriormente. Y por último colocaremos la tapa que cubre el depósito de AdBlue. Una vez terminado el montaje del enganche, pasamos a la instalación eléctrica. Y varias son las opciones que tenemos en este vehículo. Si queremos montar la instalación específica, va conectada con conectores originales, tanto al piloto izquierdo, piloto derecho, como los pilotos del paragolpes. Tendremos que desmontar tanto los pilotos como el paragolpes para poder pasar el cableado correctamente. Recordar que es una instalación analógica, la cual no interacciona con el vehículo. Otra opción, la elegida en este caso, nuestro kit Aragón Pro, el cual conectaremos directamente en la parte trasera izquierda, donde disponemos de todas las señales y un positivo directo. Evitaremos de esta forma tener que destapizar y desmontar el paragolpes. Realizaremos un orificio justamente en esta pieza plástica para introducir por ahí los cables de la instalación. Sujetaremos el cable en la base de enchufe. Ahora colocaremos bien todos los cables para llegar hasta este conector de aquí, donde tenemos todas las señales, incluido el cable de positivo. Si tiramos de él, vemos que está sin terminal y al aire. Nos quedará colocar el fusible en la caja de fusibles y ya nos llegará corriente en la parte trasera. Ya tengo todos los cables organizados, a falta de conectar la centralita, conectar las masas. Aquí tenemos los positivos que, como siempre os digo, tenéis disponibles en nuestra página web si fuesen necesarios, tanto el positivo directo como el positivo de contacto. Recordar que tenemos en este conector de aquí todas las funciones, tanto piloto izquierdo como piloto derecho. Ahora iremos buscando las señales una a una con la ayuda de la punta de pruebas y antes sujetaremos también la centralita. Como no voy a utilizar tanto el positivo directo como de contacto, los voy a dejar recogidos junto a las masas. Con la ayuda de un tornillo autorroscante lo colocaremos sobre la chapa del vehículo. Sujetaremos el cableado al original ya del vehículo con la ayuda de las bridas incluidas en el kit. El conexionado normalmente lo hago siempre aquí, simplemente saco la ficha y lo hago de esta forma, pero yo, para facilitaros el visionado, lo voy a desenchufar y lo vamos a hacer aquí. De esta forma lo vais a tener bastante más claro. Estos dos cables que vemos aquí, azul y blanco, que salen los dos de un solo conector, tenemos las posiciones. Conectaremos la posición izquierda y derecha, uno a cada uno. Pondremos la ficha en uno de ellos y aquí conectaremos el negro, que es la posición izquierda de nuestra instalación. Primer clic a mano. Siguiente cable de posición, el que sale del mismo sitio, también azul con una línea blanca. Colocaremos el cable marrón de posición derecha. El intermitente derecho, el cable verde blanco. Recordar siempre de comprobar todas las señales con la punta de pruebas antes de conectarlo. Cable rosa blanco será el intermitente izquierdo. Lo conectaremos con el cable amarillo de nuestra instalación. Siempre lo hago a mano y la presión final con el alicate. Colocaremos el cable rojo del freno con el gris, un poquitín más gordo de sección. Aquí vemos también que tenemos dos cables que salen del mismo pin, que son de color gris. Aquí conectaremos el cable de marcha atrás. En cualquiera de los dos conectaremos el cable naranja de nuestra instalación. Por último, nos falta de conectar el cable de tiniebla. Si os fijáis, hay bastantes cables de color marrón. El que nos interesa a nosotros es este marroncito un poco más grueso.
Una vez colocada la ficha en su sitio, lo único que nos quedará será conectar el positivo. Os recuerdo que hemos puesto los terminales para facilitar el conexionado. Por último, nos quedará instalar el fusible en la caja de fusibles. La caja de fusibles se encuentra detrás de esta tapa, a los pies del conductor. Si nos fijamos, en la tapa tenemos marcado cuál es el fusible del remolque. Ahí tenemos el alojamiento del fusible, pondremos el fusible. Antes de cerrar el tapizado trasero, comprobaremos que todas las luces funcionan correctamente. Y con esto damos por finalizado el montaje del enganche.